Muy buenos días, Pastor Gerardo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se siente? Buenos días, gracias a Dios, muy bien, bendecido por el Señor. Qué bueno. Eso me alegra bastante, de verdad que sí, de que usted esté bien por la gracia y obra del Espíritu Santo. Así es. Pastor, yo quiero saber dónde usted nació, Pastor. Queremos saber dónde usted nació. Yo nací a la vuelta de la casa. Nací en Argentina, Ok. en un país de Sudamérica. Ok. Lo digo porque muchos a veces dicen, ¿dónde queda eso? Qué bien. ¿Y sus padres, Pastor Gerardo? ¿Dónde nacieron, Pastor? Bueno, mis padres fueron extranjeros. Ellos nacieron en Polonia. Más bien mi papá en Alemania y mi mamá en Polonia, y cuando eran niños emigraron después de la Primera Guerra Mundial para evitar la segunda que ellos veían que venía, emigraron a Argentina. Ok. Mire, dos culturas diferentes, Alemania y polaca. Sí, Son exactamente. dos culturas Somos muy... de varias multicultural. Sí. Porque yo soy argentino, nacido en Argentina. Pero también tiene descendencia alemana y descendencia polaca. Exactamente. Mire, qué curiosidad, ¿eh? Y bien marcado porque las culturas, cuando la gente va a otro país, por lo menos huyendo de la guerra, en aquel entonces fue así. Los alemanes mantenían sus grupos, se buscaban a donde había alemanes, y los polacos buscaban A los asociarse polacos. a los polacos. Ok. Y se construía la iglesia, los cultos que se hacía era en base a los idiomas. Ok. Cuando nuestros chicos, cuando éramos pequeños, no sabíamos hablar español estando en Argentina, porque se hablaba en alemán en nuestra casa. Yo digo que ese cruce de cultura, yo creo que fue un propósito de Dios. De verdad que sí. Claro que sí, indudablemente. Yo lo tenía planificado. Vamos a mandarlo a Argentina a llevar el Evangelio. Amén. Así es. ¿Cuántos hermanos son, Pastor Gerardo? Somos 6 hermanos. Ok. Ya una hermana mía, la mayor, falleció, está con el Señor. Mi Amén. padre también. Mi madre vivió 92 años, hace como 2 años. Pastor, ¿sus padres fueron cristianos antes de fallecer? Sí, ellos fueron cristianos desde la juventud de ellos. O sea, cuando ellos se casaron eran cristianos. Mi madre era muy devota, muy espiritual. Y pertenecíamos, ya se había formado una iglesia con idioma alemán. Qué bueno, excelente, ¿verdad? Que eso es algo muy bonito, muy hermoso, y más cuando viene de parte de Dios. Y saber que usted tuvo unos padres cristianos que le dieron cultura, le dieron principios cristianos, Así es. el cual usted puede educarse en base a los caminos del Señor, de verdad que sí. Es una de las bendiciones más grandes que un niño puede recibir. Sí, de Nacer verdad. en un hogar cristiano donde los padres son cristianos y sirven de corazón al Señor. Qué bueno. ¿Cómo fue su primer encuentro con Jesús, Pastor? Bueno, mi primer encuentro con Jesús fue cuando tenía 9 años. Y me gusta explicarle un poquito cómo fue, porque a los 9 años unos misioneros ambulantes daban las clases, daban enseñanzas de Biblia, iban de hogar a hogar los que lo recibían, y a pesar de que mis padres eran cristianos, una pareja de personas que llevaban el Evangelio de lugar en lugar vinieron a casa, los padres les permitieron, y ellos pusieron una figura con la figura donde hay un camino que va al cielo, que es el camino angosto. Sí. Y dibujaron esa filmina no había todavía, imagínense, no había celular, no había grabación, nada de eso. Todo análogo en ese Pero entonces. sí recuerdo las calles
Los fueron de oro y un mar de cristal. Cuando hicieron el llamado, yo fui primero, yo dije, yo quiero ir ahí. Y acepté al Señor y fue una alegría tremenda. Me acuerdo como el día de ayer, cuán gozoso yo estaba al recibir al Señor. Bueno, no me podría imaginar cómo era su felicidad en ese momento aceptar a Jesús. De verdad que me imagino que fue algo extraordinario. Sí, fue tremendo, fue tremendo. Pastor, ¿cómo fue su juventud? Bueno, mi juventud fue como me había criado en hogares cristianos. Fue realmente con padres que me eran un buen ejemplo. Serví al Señor y nunca estuve en el mundo así haciendo cosas mal, o sea, no tenía vicio. Y ya a los 14 años renové mi pacto con el Señor y me hice fiel seguidor del Señor hasta el día de hoy. Amén, amén, amén. Pastor, cuéntenos qué usted estudió y dónde estudió. Bueno, en Argentina los currículums, podemos decir, son similares pero diferentes. En aquel entonces había muy pocas personas, por lo menos en el entorno donde yo nací y me crié, de estudios secundarios. Y yo fui uno de los primeros de la zona que estudié. Tuve que trasladarme a otra ciudad porque el pueblo donde había no había secundaria. Y estudié, como mi padre era comerciante, estudié una carrera que le llaman perito mercantil, que vendría a ser como contabilidad. Y una escuela de comercio le decían allá. Ok, pastor. Ya después, o sea, de su pubertad, la adolescencia y eso, me imagino que usted se dedicaba a algo, un trabajo o algo. Sí, yo trabajaba con mi padre en el negocio, había terminado de estudiar y él estaba en realidad esperando el momento que su hijo mayor, porque yo fui de los varones, fui el mayor, le diera una mano. Y fue así, pero Dios dijo, yo te quiero en mi reino para estudiar pastor. Amén. Y entonces, con el consentimiento de mis padres, ellos también estaban felices, aunque les dolió mucho, porque ellos esperaban esa mano derecha. Él era un empresario pequeño, podemos decir. Tenía panadería, venta de ropas, pero ellos estuvieron de acuerdo de soltarme y prepararme para ser pastor. Amén, amén. El propósito de Dios. Aquí aún vemos que desde el principio el propósito de la unión de sus padres y luego usted tiene la oportunidad de conocer a Jesús y luego más adelante estudiar y prepararse en lo que son los caminos del Señor. La verdad que es un propósito muy hermoso que Dios tiene para usted. Sí, yo estudié en Alemania, Okay. porque donde nosotros nos reuníamos se hablaba alemán, en los cultos se hacían alemán, las actividades cristianas se hacían alemán, y nuestra relación era con la Iglesia de Dios en Alemania. Y estudié allá en un seminario bíblico en Alemania por 3 años antes de regresar a Argentina. Excelente, excelente, pastor. Ahora bien, hay algo que quiero preguntarle, es cómo recibió ese llamado al pastorado. Sí, es muy, muy interesante. En las decisiones básicas de mi vida como cristiano, siempre que Dios tenía algo importante, me daba convicciones, me daba señales claras, que no dudaba. ¿Y cuál era la pregunta que me hizo? ¿Cómo fue ese llamado del pastorado? Oh, ¿cómo fue así? Sí, ¿cómo fue ese llamado del pastorado? Yo tenía quizás 10, 12 años
Y mis padres albergaban siempre cuando venía actividades cristianas, conferencias, a los pastores, ellos albergaban a los pastores visitantes. Y uno de esos pastores, recuerdo hoy todavía, estaba sentado en la sala y cuando fui a saludarlo, él me dijo, ¿y qué vas a hacer tú? ¿Vas a ser pastor cuando seas grande? Y esa palabra marcó marcó el llamado del Señor, no me soltó nunca. Cada vez que me preguntaban y tenía presente, voy a ser pastor. Voy a ser pastor hasta que Dios guió y abrió los caminos para prepararme y aquí estamos como pastor todavía. Amén, amén. Se mantuvo firme, aún sin importar las circunstancias que se presentaron en su camino, porque creo que se presentaron muchas dificultades durante el proceso, porque todos los procesos son un poquito difíciles, siempre hay sus obstáculos, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, yo le había puesto, en Argentina en aquel entonces se hacía servicio militar obligatorio. O sea, a los 20 años los jóvenes tenían que ir a hacer servicio militar y era horrendo, todo el mundo le oía eso porque no era muy agradable. Y a mí me tocaba, cuando tomé la decisión yo tenía 18 años de ser pastor. Yo quería ser ya de joven, de mi juventud temprana, pero ya llegaba el momento donde yo tenía que decir, bueno, voy a ir a prepararme. Y entonces, como teníamos que hacer servicio militar obligatorio, yo tenía que esperar a hacer primero el servicio militar obligatorio, pero había excepciones, porque no todos los jóvenes podían ir porque eran demasiados. Y le dije, Señor, si tú me liberas de hacer el servicio militar, eso voy a tomarlo como última señal, que tengo que ir a prepararme. Y así fue. Una de las formas que uno se liberaba de hacer el servicio militar era por sorteo. Yo hacía un sorteo y el que sacaba el número de 300 para abajo no necesitaba hacer servicio militar. Y recuerdo, estoy en mi documento todavía tenía el número 113 me salió. Y quedé libre de hacer militar y eso fue la señal, claro, no dudé más. Hice los trámites inmediatamente para ir a Alemania y ir al Instituto Bíblico para hacerme pastor. Amén, amén, amén. De verdad que Dios siempre se manifiesta de una forma tremenda y maravillosa con nosotros. Pastor, cuéntenos cómo conoció a su esposa y su unión matrimonial. Cuéntenos. Bueno, ahí se pone lindo, ¿verdad? Sí, bastante. O se pone difícil. No, Dios me guió de la misma manera como lo hizo, me dio convicción en un momento. Que mi esposa sería mi esposa. Y ella tenía 15 años cuando nos conocimos. Wow. Yo andaba por los 19, 20. Y cuando nos conocimos nosotros nos pusimos a hablar, a compartir juntos. Y ya ella a esa edad, su sueño era ir a África a evangelizar a los niños de tez oscura. Y quería ser una misionera para visitar África y predicar a los niños tan necesitados, porque ella era ya de los 11, 12 años, era maestra de escuela dominical. Y ella tenía ese llamado, y cuando ella habla de ese llamado, yo también tengo un llamado. Pero inmediatamente, desde la primera frase o conversación que ella me habló de su sueño, Dios me dijo, esa es. Wow, Dios de verdad que... Y nunca más dudé, aunque en el camino tuvimos inconvenientes, que separó nuestra relación por un tiempo, hasta por un año, pero siempre tuve la convicción de que va a llegar el momento que vamos a formar el matrimonio. Qué bueno, de verdad que Dios es maravilloso y cada día
y en su vida se sigue manifestando de una forma muy esplendorosa, y que eso son cosas que Dios y nosotros como hijos de Dios, Dios nos pone en nuestra vida, y cada día nos da señales para nosotros seguir su camino y mantenernos firmes en su propósito que Él tiene para nosotros. Así es. Así es. Pastor, cuéntenos dónde y cuándo fue su primera iglesia que usted pastoreó ya como líder. Bueno, sí, cuando yo terminé mis estudios de recibirme en el seminario bíblico de pastor, regresé a Argentina, y en una ciudad llamada Oberá, donde vivíamos, donde vivían mis padres, allí esa iglesia había quedado sin pastor por un tiempo. Y los hermanos dijeron, bueno, pero Gerardo estudió de pastor y ellos me invitaban a predicar en ocasiones. ¿Por qué no le damos el llamado a él, que venga a ser nuestro pastor? Y así fue que los hermanos de la iglesia me hicieron la propuesta, si yo quería ser pastor de ellos, o pudiera ser pastor de ellos. Y consulté al Concilio Nacional y dijeron sí, puede ser. Y así fue que también, sin tener duda alguna, asumí la responsabilidad de ser pastor en esa iglesia. Qué bueno, de verdad que es muy bello ese proceso de usted como pastor, de verdad que sí. ¿Se acuerda, pastor, qué edad tenía usted cuando usted inició el pastorado en la iglesia de Oberón? De Oberá, sí. Yo tenía 25 años. Sí, 25 años. Qué bien. Quizá le erro un año o dos, pero tampoco robe. Sí, ok, excelente. ¿Cuántos años pastoreó usted allí, pastor? Estuvimos 8 años de pastor. Una iglesia tremenda que Dios nos dio, hermanos bellísimos, tal así que en ese tiempo tuvimos que agrandar la iglesia y hicimos nos relacionamos con otras iglesias, ayudamos a establecer otras iglesias, y fue un tiempo muy, muy bendecido realmente. Hermanos extraordinarios. 8 años estuvimos de pastor allá. Qué bien. Bueno, ya usted acabó de decir que uno de sus trabajos allá en la iglesia era construir iglesias y todo lo demás. Sí, hicimos contactos con iglesias de América del Sur, de Uruguay, Paraguay. Ayudamos a construir la iglesia, el templo, y en otras ciudades y pueblos Dios nos usaba para expandir el Evangelio. Qué bueno. Ahora viene el punto más especial, y es el siguiente. ¿Cómo fue su llamado a la República Dominicana al pastorado? Me gusta relatar esta parte, porque como dije anteriormente, yo todas las cosas importantes no las hacía si no tenía convicción absolutamente certeras del Señor, que Él me está llamando para una obra o para ser pastor aquí o allá. Resulta que nosotros tenemos un concilio internacional de América Latina. Acá se hicieron 3 conferencias en años anteriores, después que nosotros venimos aquí. Y esta organización, la llamada la CIT, Conferencia Interamericana de la Iglesia de Dios, sintió, porque no teníamos iglesia todavía de nuestra denominación aquí en República Dominicana. Y en una de las reuniones, porque ellos hacían cada 2 años una conferencia, todavía se sigue con eso, se decidió que hacer una iglesia nueva, comenzar una obra de la Iglesia de Dios acá en Dominicana que no teníamos todavía.
y los directivos uno de los directivos se empeñaron, recibieron la aprobación que hagan los primeros pasos de indagatoria de las posibilidades y bueno, llegaron a la conclusión de comprar ese terreno que tenemos en Sabana bendecida. Ahí es que está la primera, ahí fue Y fundada ahí la está primera. la primera iglesia, fue fundada la primera iglesia. Entonces, al ser un grupo de americanos, y yo era parte de la CID, en aquel entonces creo que era presidente de la CID, o secretario. Entonces, nosotros en ese momento habíamos planificado que se compró el terreno. Había planificado que un hermano de El Salvador vendría como pastor, porque no teníamos, acá no vivía nadie de la Iglesia de Dios. Y cuando venimos para establecer ya la Iglesia de Dios, ese hermano de El Salvador no recibió la visa nunca. Entonces quedamos con la incógnita, ¿qué hacemos? Estamos empezando a construir la iglesia aquí, pero no tenemos a nadie que va a quedar aquí, porque el pastor que viniera ya no va a venir. Y nos reuníamos toda la noche, porque veníamos por 2 semanas con el grupo, con el presidente de la CIT y los hermanos. Y nos reuníamos y orábamos, ¿qué nos vamos a mandar, señores? Hicimos un llamado a toda América Latina y nadie respondió. Hasta que en un momento, al par de días, tercer, cuarto día, Dios empezó a tocar mi corazón. Y dijo, tú tienes que venir aquí. Y yo evaluaba en aquel entonces, yo tengo una iglesia hermosa. Inclusive era parte del concilio de Argentina, de la iglesia. No es posible. Pero cuando miraba a Dios, decía, Señor, ¿qué tú quieres? Sí, tú tienes que venir. Y finalmente, cuando pasaron los días, dije, bueno, hermano, si mi esposa está de acuerdo de venir a la República Dominicana, yo acepto venir a la Dominicana, pero ella tiene que estar de acuerdo. Que justamente eso le quiero preguntar. Si su esposa y toda su familia estaban de acuerdo a venir hacia casa, a República Dominicana. Y yo hice esa promesa pensando, sintiendo seguridad que mi esposa me va a rechazar. Entonces estaría libre del compromiso, ¿verdad? Yo le dije a los hermanos, mira, si mi esposa está de acuerdo, pero si no está de acuerdo, yo no vengo. Y estaba embarazada. También se me iba a escapar esa pregunta, que si en ese momento tenían hijos, Claro. antes de usted venir hacia casa, República Dominicana. Teníamos un hijo y una hija adoptada, Okay. que vive bueno, que es miembro hoy del pastor de ustedes. Sí, miembro de Acción Misionera Barranca. Barranca, Graciela, exactamente. Graciela. Sí. Sí. Entonces yo le puse esa señal a Dios. Y cuando yo regreso, pensando esperar recibir la solución de mi problema, que mi esposa me va a decir lo que yo esperaba que me iba a decir, usted está loco. ¿Dónde vamos a ir si ella estaba embarazada de 9 meses? 8 o 9 meses. Del segundo. Sí, del segundo, Uh-huh. del segundo. Que Jonathan, sí, él está aquí grabando justamente. Está aquí justamente. De Jonathan, y tuve que esperar que él nazca y que tenga por lo menos 4 meses para poder venir, para hacer un viaje de aventura, que no conocíamos a nadie, no había nada. Difícil, totalmente difícil. Totalmente difícil. Y más en esa época también. Sí, pero hay una cosa que mientras que Dios trabajó en mi corazón, Él trabajó en el corazón de mi esposa. A tal grado que ella le hizo, Dios le guió a leer un libro que decía que si la esposa del pastor no está de acuerdo, puede ser el impedimento más grande para tener éxito, el llamado de Dios. Y ella hizo un compromiso en ese entonces, dijo, Señor, yo nunca quiero hacer de tropiezo a mi esposo.
iré con él donde quiera que vaya. Amén, amén. Y ¿Se acuerda, pastor, en qué año usted se radicó aquí en República Dominicana? Más o menos, ¿en qué tiempo? Bueno, eso fue En los años 60, 70, por ahí. 84. Oh, 84. Sí, en el año 84. 13 de marzo del 84 venimos aquí. Wow, wow, qué bien, qué bien. Pero un detalle importante. Cuando Dios trabajó con su esposa, yo cuando regresé de ese viaje, donde íbamos de acá para allá, yo esperaba que ella me diga eso, lo que decía, tú estás fuera de la cabeza. Sin embargo, lo primero que yo le pregunté cuando llegué a verme en el regreso, le pregunté, le dije, mejor dicho, en tren de chiste prácticamente, Sí. Vamos a Santo Domingo. Y ella dice, vamos. Fue algo totalmente... Sin dudar un solo segundo, dijo, vamos, estoy contigo. Entonces, ¿pero qué dijiste? ¿Tú entendiste lo que yo te dije? Le digo, sí, que vamos a Santo Domingo. Vamos, voy contigo. Wow, wow, de verdad que al ver que su esposa le dio esa respuesta, usted se quedó en shock prácticamente. No quedó en shock y por otro lado un problema solucionado, porque a partir de ahí nunca tuve un solo segundo duda de si es o no era el Señor. Solamente que cuando yo miraba la circunstancia, decía, no, no es posible, desde el punto de vista humano. Pero cuando miraba a Dios y le digo, Dios, ¿qué tú quieres? Me dijo, sí, te quiero ahí, yo voy a hacer provisión de todo lo que necesitas. Aunque no te prometa nadie, nada, haré provisión para que tú hagas la obra que yo tengo encomendada para ti. Amén, amén. Vea cómo Dios obra en nuestra vida, pastor, y es que el usted pedirle a Dios que usted, o sea, usted dejarse usar por Dios y que fuera la voluntad del Padre, vea cómo Dios ya estaba trabajando ya Así es. en el camino, en el propósito que Dios tenía para usted. Así es, así es. Qué bien, qué bien. Pastor, ¿cómo fue el cambio de cultura de usted? O sea, ¿cómo fue para usted y su familia ese cambio de cultura? De venir de Argentina aquí a República Dominicana. Fue bastante divertido. Es exageradamente, no va la palabra exagerado, porque no hay nada exagerado de lo que hace Dios, pero una diferencia tremenda. Para nosotros doble diferencia porque nos habíamos criado en el ambiente alemán, o europeo, alemán, polaco, y es una cultura ya diferente a la cultura argentina, o de los argentinos, aunque estaban viviendo en Argentina. Su cultura, la costumbre se mantenía en Europa. Y fue difícil para nosotros, por un lado, porque venimos peladitos, sin casa, sin vehículos, sin lugar de una casa de alquiler ni nada, sino que un hombre que se relacionaba con la iglesia, con algunas actividades, nos llevó a su casa allá en el Milloncito. Y allá pasamos una semana en un cuartito, con 14 bultos, 14 maletas, toda la familia, hasta que mi esposa se cansó. Yo decía, no aparece en casa alquiler, no aparece. Hasta que mi esposa dijo, mira Gerardo, hoy te vas y no volvés hasta que no consigas una casa para alquiler. Y bueno, hay un problema, papá Dios, ayúdame. Que mi esposa no me bote. Y así fue, salimos con la persona que nos albergaba y volvimos con los papeles de la casa alquilada allá. Y así fuimos después, a los 3 meses alquilamos otra y Dios fue haciendo provisión de una manera extraordinaria. Wow, qué bien, qué bien, qué lindo proceso, qué lindo. Cuéntenos, pastor,
sobre sus inicios en la iglesia aquí, en República Dominicana. Bueno, en la última vez que yo estaba antes de venir definitivamente, se hizo una campaña con una lona al aire libre, Wow. en un solarcito donde hoy hay un supermercado enfrente o al lado pegado a la iglesia central. Y ahí comenzamos. Yo tenía un pequeño pianito que había comprado de esos chiquitos. Hacía música con un bandoleón. Yo sabía tocar bandoleón, digo, porque hace tantos años que ya no toco. Y cantábamos lo que estábamos, los 7, 8, 5 personas. Nosotros, la familia, ya formábamos la iglesia casi. Y el Señor fue agregando despacito, abriendo puertas, fue añadiendo. Qué bien, qué bien. Pastor, ¿cuál era su visión al inicio? Bueno, todos soñamos con que, por lo menos, es lo normal que soñemos con cosas grandes. Yo de niño me veía predicando a multitudes, después que sentí el llamado. Y no se dio el llamado como yo soñaba, pero se dio de otra forma a través de un trabajo diferente en la República Dominicana que no se hacía casi, que son las células, los encuentros. Y yo era muy abierto a aprender, decía siempre, aprendemos de todo, aunque no copiemos a nadie, pero aprendemos de todo, un chin. Y así fue extendiéndose la iglesia, trabajando con niños, fundando el Colegio Bella Jerusalén, que tampoco teníamos en planes, pero Dios abrió las puertas para hacerlo. Nos sorprendió el Señor porque no éramos maestros, sino que teníamos preparación más bien para ser comerciantes. Pero Dios usó esa capacidad también para administrar correctamente la obra del Señor. Y así seguimos y se ha extendido por pueblos, provincias y nuestra meta es que en cada provincia tener una iglesia. Qué bien, wow. Muy buena meta, ¿verdad que sí, pastor? Esa meta viene siendo una de sus visiones hoy en día, pastor. Sí. Vamos a una pausa porque hay que cambiar la batería. Perfecto. Una pausa. Voy a hacer la misma pregunta, pero ¿se puede mirar hacia allá? Ok. No, puede ser ese plano, el mismo que tú tenías. Pueden seguir con ese plano, está bien. Ok. Sigo. Ok, perfecto. Para retomar, pastor, hoy en día, ¿cuál es su visión? Bueno, la visión es llegar con el Evangelio a cada provincia, con los dones y capacidades que Dios nos ha dado y nos ha bendecido, seguir formando líderes que asuman el llamado de ser pastores, así como lo hizo con ustedes allá en En La Vega. En La Vega, de una manera realmente divina. Gracias. Entendemos que Dios va a seguir haciendo la obra de esta manera. Amén. Pastor, ¿alguna vez dudo del llamado del pastorado aquí en República Dominicana? No, jamás. Wow. Jamás. Por eso digo, cuando Dios confirma algo, ¿no? Cuando Dios me dio la convicción de lo que sea, nunca me ha soltado, nunca he dudado de eso. Así como no dudé cuando esa muchachita de 15 años, yo sentí que va a ser un día mío, aunque estuvimos separados por lapso bastante importante, de un año o más, pero finalmente se cumplió lo que Dios había prometido, a lo cual Dios nos había llamado. Amén. A pesar de las vicisitudes y problemas, nunca dudé, ni un poquito.
Pastor, ¿pensó en algún momento ser el pionero de la iglesia aquí en República Dominicana? Nunca trabajé para eso. Eso se da automáticamente. Cuando uno sigue el llamado del Señor, no he proseguido un título, no una posición algún reconocimiento, nada, sino que simplemente hacemos la obra donde Dios nos envió y sabemos que Él suplirá y suple y seguirá haciéndolo. Qué bien. Pastor, ¿cuál es el nombre de la iglesia en la actualidad y cómo surgió el nombre de la iglesia? El nombre a nivel mundial nos llamamos Iglesia de Dios, con el agregado Anderson, Indiana, porque ahí es que nació nuestro movimiento en el 1800 y algo, o a principios del 1900. Ok. Entonces aquí cuando estábamos buscando la incorporación, teníamos que elegir un nombre y dijimos, bueno, tenemos Iglesia de Dios, pero nos van a confundir con tantas otras iglesias de Dios. Cuando busqué el listado, de algún lado me conseguí un listado de cuántas iglesias de Dios había acá en Dominicana. Eran como 10 diferentes iglesias de Dios. Entonces decidimos ponerle, en lugar de ponerle Iglesia de Dios Emanuel, vamos a hacer al revés, vamos a poner Acción Misionera Iglesia de Dios, para diferenciarnos. Y dijimos, los hermanos, tratamos de inculcarle. Ellos saben que somos de la Iglesia de Dios a nivel mundial, pero acá nos llamamos Acción Misionera, Iglesia de Dios. Qué bien. O Acción qué Misionera de Dios. Qué bien. Pastor, ¿cuál es su oración por la República Dominicana? Ver un avivamiento. Sueño con ver un derramamiento inigualable del Espíritu Santo sobre la nación entera, sobre nuestra iglesia, sobre nuestros líderes, nuestros pastores, nuestros niños, nuestros hijos. Creo que va a llegar el momento donde vamos a ver un derramamiento del Espíritu Santo muy, muy grande, como jamás habíamos visto en esta nación. Que así sea, que así sea. Pastor, ¿un versículo favorito? Es difícil decir un versículo favorito porque en el momento a veces de necesidad, de lucha que tenemos, Dios pone cierto versículo o cierto corito. ¿Versículo o corito me dijo? Versículos. Versículo. Ajá. Sí. No tengo uno solo, sino que tengo la mitad de la Biblia como versículo de... Pero uno de los versículos que siempre me anima mucho es: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Wow, qué bien, qué bien. Pastor, ¿una canción favorita? La canción favorita es Cuán grande es Dios. Señor mi Dios, al contemplar tu gloria, la. Qué bien, qué bien, qué bien. Pastor, palabra de despedida. ¿Qué usted le diría a las personas que vayan a ver este feedback que tenemos nosotros, este pequeño diálogo? ¿Qué usted le diría a esa persona como oración final? Sí, que es importante que la decisión que hacemos de servir al Señor es servir al Señor, no a personas. Nuestro llamado es servir a Jesucristo por sobre todas las cosas. Y lo que hacemos lo hacemos para Jesucristo. Es importante que estemos conscientes que la única manera de servir a Jesucristo es sirviendo a nuestro prójimo. La Biblia lo dice claro y muchas veces: ¿quieres servirme? Sirve a tu prójimo. Todo lo que le hacen al prójimo, toda la bendición que usted puede dar, es a mí que me la están dando. Y eso es fundamental
si somos conscientes de esa realidad, vamos a crecer sanos en el reino de Dios, como obreros, como pastores, como ministros, como sea, vamos a ser de gran bendición para el Señor, porque es a Él, no a hombres que estamos sirviendo. A través de hombres Dios usa a los hombres, pero servir a Dios es servir a nuestro prójimo. Amén, amén, amén. Nada, pastor, la verdad que sus palabras y su historia es algo muy maravilloso, de verdad, escuchar su historia, su proceso, el propósito que Dios tiene con usted como líder de nuestra iglesia, Acción Misionera, Iglesia de Dios aquí en República Dominicana. De verdad que Dios, al utilizarlo a usted como líder, de verdad que ha sido algo bien maravilloso de parte de Dios. Y le agradezco por el tiempo de este pequeño diálogo, esta pequeña entrevista. De verdad que le agradezco bastante y me siento a gusto con usted, ¿verdad? De verdad que sí, pastor. Sí, estamos muy conscientes con mi familia, con el esposo, que no estamos sirviendo a hombres, estamos sirviendo al Señor. Y eso está bien grabado a nosotros. Amén, amén. Que el reino es de Dios, Él es el jefe, Él es el poderoso, Él es el maestro, Él es nuestro hermano, es nuestro Padre, nuestro todo es Dios. Y le servimos a Él, por eso toda gloria que podamos recibir de hombres, se la remitimos al Señor, porque fue Él que lo hizo, usándonos como siervo simple. Es Él, la obra es de Él. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias, pastor, de verdad que sí, y muchas bendiciones. Gracias, sí, gracias por este momento.